La Iglesia Católica es tan rica. Tan vasta, tan llena de sabiduría. Charlemos, profundicemos en nuestras riquezas. Shema Amasa. Escucha la voz de Dios. Perdón, ya. Perdón, estábamos sin audio. Gracias por acompañarnos en esta noche. Y les comentaba que pues pueden darle like a la página, compartir la publicación y seguir nuestro canal de YouTube, suscribirse al canal de YouTube para que más personas se acerquen a este programa, no por nosotras, sino por Dios, también por nuestra Madre María Santísima, que estamos próximos a celebrarla el 12 de diciembre, como la Virgen de Guadalupe. Entonces, pues nos ayudaría muchísimo. Más bien, pues es para ayudarles a todos ustedes y ayudarnos también a nosotras mismas a conocer más a Dios, a profundizar más en estos temas. Que este programa, como lo hemos comentado, es para hablar sobre temas de la Iglesia Católica. Y uno de ellos es la oración. Y hemos comentado que vamos a estar intercalando los temas. Uno va a ser de oración y uno de María. Y la semana pasada estuvimos hablando de María, que más que un tema, son testimonios sobre María. Estuvo con nosotros Rosy Mendoza, nuestra coordinadora a nivel parroquial de Renovación Carismática. Y pues ahora nos toca hablar de la oración. Y esta como temporada estos pequeños segmentos lo quisimos titular La oración, una mirada al cielo, ya que como hablaba Santa Teresita del Niño Jesús, para ella es eso, la oración es eso, una mirada de nosotros lanzada hacia el cielo. Y estuvimos hablando un poquito de la definición de la oración. Vimos que es una alianza con Dios, vimos que también es una comunión con Dios, la oración. Y también pensamos en que pues a cada uno de nosotros se nos pueden venir diversos significados de la oración dependiendo de nuestra relación con Dios. Por ejemplo, como decía ahorita, Santa Teresita del Niño Jesús, pues ella se sentía muy cercana a Jesús de forma pequeñita, del niño, y aparte era una persona muy humilde, muy sencilla, y por eso decía, la oración es una mirada lanzada al cielo. De una manera tan simple, ella lo describía, simplemente es mirar al cielo, mirar a Jesús. Eso es la oración para ella. Entonces, así también nosotros podemos estar, ¿cómo se dice? Podemos tomar en cuenta el concepto de la oración de diferente forma en nuestra vida, según la relación que tengamos con Dios. Entonces, pues para esto comentamos que vamos a estar dando estos temas del Catecismo de la Iglesia Católica. Si alguien por ahí lo tiene y quiere seguirlo con nosotros, adelante. Este segundo tema lo vamos a tomar del numeral, vamos a empezar del numeral 2566, para quien guste acompañarnos, pero antes vamos a hacer una pequeña oración.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Padre del cielo, por acompañarnos, por a través del Espíritu Santo motivarnos, por a través del Espíritu Santo tú te manifiestas como papá y nos haces sentirnos amados y abrazados por ti. Hoy en esta noche te damos gracias por todas las bendiciones que has dado a nuestra vida. Gracias por este día, gracias porque estamos a punto de terminar esta noche contigo, Padre del cielo. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo que vino a darnos vida y vida en abundancia a través de la cruz. Gracias, Señor Jesús, porque al irte tú nos dejaste al Paráclito, que es el Espíritu Santo. Ese amor entre el Padre y el Hijo que se nos da para ese movernos, para ese sentir esa caricia del Padre, esa caricia de Jesús. Y todos estos regalos que tú nos das, Espíritu Santo, el amor, la paz, infinidad de bendiciones, Espíritu Santo, gracias, porque esas bendiciones caen como lluvia fresca hasta nuestros corazones. Te damos gracias por cada una de ellas. Madre Santísima, Virgen de Guadalupe, la más pequeña, como te decía San Juan Diego, te damos las gracias porque nos acompañas en esta noche, porque tú siempre intercedes por nosotros. Permite que estos momentos sean para gloria y alabanza del Padre en tu compañía, Madre Santísima. Bendita y venerada seas por siempre. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues este segundo capítulo se titula La vocación universal a la oración. Y como les digo, viene en el numeral 2566 del Catecismo de la Iglesia. Entonces, pues vamos a ver ahora la oración como una vocación. Habíamos profundizado en el concepto de la oración como alianza, como comunión, y ahora lo vemos también como una vocación, pero no solo una vocación de mía, personal, sino que es una vocación universal. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Así es. Fíjese que padre empieza este numeral, dice, el hombre busca a Dios. Por la creación Dios llama a todo ser desde la nada a la existencia, coronado de gloria y esplendor. Esto nos lo dice el Salmo 8, versículo 6. El hombre es, después de los ángeles, capaz de reconocer qué glorioso es el nombre del Señor por toda la tierra. Fíjense, si vamos desmenuzando este salmo, pues nos habla de lo que es la creación. Y más adelante nos dice este salmo, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Verdad? Hasta hay un canto muy hermoso que lo cantaban muchas de nuestras abuelitas, de muchas de nuestras mamás. Un canto muy bonito que está basado en el Salmo 8. Y es esto precisamente, el hombre busca a Dios. Dice aquí, por la creación Dios llama a todo ser desde la nada a la existencia. Fíjense, hermanos. Y esto me suena mucho a cuando nos dice el Señor en su palabra, desde antes de que tú nacieras o de que yo naciera, Él ya nos amaba y nos conocía. Y Él nos habló desde la nada, o sea, no existíamos. Y en el momento en que Dios pensó en ti y pensó en mí, en ese momento existimos para Dios. Y es algo maravilloso. Y desde ese momento en el que tú fuiste depositado ahí como una semillita, ¿verdad? En el vientre materno, desde esos momentos tú ya estabas buscando a Dios. Desde esos momentos, aunque no tenías tal vez una conciencia como tal, pero tú sabías en tu interior, siempre hemos sabido que somos creación de Dios. Y estamos en búsqueda de Dios. Siempre hemos estado en búsqueda de Dios. Y dice, el hombre, fíjense algo que dice aquí muy maravilloso. El hombre es, después de los ángeles, capaz de reconocer qué glorioso es el nombre del Señor por toda la tierra. Qué palabras tan maravillosas nos dice este Salmo, Sarai. Que después de los ángeles nosotros somos capaces de reconocer el nombre de Jesús, el nombre del Señor.
y no nada más reconocerlo personalmente, sino que dice aquí, por toda la tierra. Incluso después de haber perdido por su pecado su semejanza con Dios, el hombre sigue siendo imagen de su Creador. Estas palabras son bien profundas, hermanos, porque incluso, dice aquí, incluso después de haber perdido por nuestro pecado la semejanza con Dios, el hombre sigue siendo imagen de su Creador, seguimos siendo imagen de Dios, aún y sí pecamos y le fallamos a Dios, pero Él nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso dice, conserva el deseo de aquel que le llama a la existencia. Conserva ese deseo desde nuestro corazón de Dios. Él nos llamó, somos de Él, ¿verdad? Todas las religiones dan testimonio de esta búsqueda esencial de los hombres. Aquí nos vamos a detener porque vamos a leer la palabra de Dios que viene aquí hablándonos sobre esto, que a lo mejor nos puede hacer un poquito de preguntas con respecto a que conserva el deseo aquel que le llama a la existencia. Dice, todas las religiones dan testimonio de esta búsqueda esencial de los hombres. Y vamos a buscar en tu Biblia, si la tienes ahí, en Hechos, capítulo 17, versículo 27. Y dice así. Bueno, yo lo voy a iniciar un poquito antes, del 26, al 27. Al 27. Okay. Él creó de un solo hombre toda la humanidad para que habitara en toda la tierra, fijando a cada pueblo dónde y cuándo tenían que habitar, con el fin de que buscaran a Dios, a ver si, aunque sea a tientas, lo podían encontrar. Y es que en realidad no está lejos de cada uno de nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, bueno, primero, antes de todo esto, algo que veía yo muy aquí es que, bueno, que me recordaba. Hay momentos, lo voy a poner como un ejemplo. Cuando nosotros, por ejemplo, ya nacimos en nuestra casa y todo, bueno, con una familia, y esa familia nos forma como personas. La educación familiar es súper importante porque ahí es donde, pues damos nuestros primeros pasos al mundo, ¿no? Se podría decir. Entonces, ahí nos formamos de cierta forma y como al ir creciendo, sí vas agarrando cosas de diferentes partes, ¿verdad? Vas agarrando que, actitudes de la escuela y te encuentras otra persona y como que también, entonces vas agarrando muchas cosas de fuera, pero siempre queda en ti grabado esa educación primera, lo primero que te marcó en tu familia. Entonces, y siempre queda inconscientemente, sin darnos cuenta, queda grabado en nosotros, porque incluso hay muchos hijos ya grandes, van creciendo y tienen sus propios hijos, y si se dan cuenta, se parecen a su papá. O sea, cuando alguien es papá, se parece a su papá en la manera en que educa a sus hijos un poco, ¿no? Entonces, tal vez cambian cosas, por esto que les digo que salimos al mundo y tomamos otras cosas, pero siempre de tu origen es donde está esa base, ¿no? Entonces, me recordó un poquito esto porque Dios nos llama, dice aquí, Dios nos llama desde la nada a la existencia. Él nos creó, Él nos pensó, como dice mi mamá, y nos pensó y nos coronó de gloria y esplendor, pero también nos pensó, y ese es nuestro origen. Por eso es que a pesar de haber pecado, como dice después, incluso de haber perdido un poquito de semejanza con Dios por el pecado, el hombre sigue siendo imagen de su Creador. Tenemos plasmada la imagen de Dios en nuestro interior. Y aunque nosotros no nazcamos en, ¿cómo se dice?, en un ambiente católico, o aunque nosotros, no sé, en algún momento de la vida nos desviamos un poco, lo que sea, aún así en nuestro interior siempre está ese deseo ese anhelo de buscar a Dios, porque Él es nuestro origen. Entonces en nosotros está plasmada la imagen de Dios y no podemos negar lo que está dentro de nosotros. No podemos quitar de nuestra vida o de nuestra existencia lo que desde un principio se sembró en nosotros. Es por eso que siempre el hombre, pase lo que pase, siempre
retorna a Dios, siempre llega a esa conclusión de que tiene que creer en algo porque está dentro de él, de que tiene que tener su fe puesta en algo. Entonces de eso nos habla aquí, y me gusta mucho que dice 27, con el fin de que buscaran a Dios a ver si, aunque sea a tientas, lo podían encontrar, aunque sea a tientas. Hay mucha gente que no ha nacido en ambientes católicos o en ambientes cristianos o cosas así, que incluso han sido personas de otras religiones, o sea, mucha gente así, y que se han encontrado con Dios. Y muchas veces decimos, pues aunque sea a tientas, es que Dios, aparte de que Dios nos abre todas las puertas, en nuestro corazón siempre está plasmado ese deseo de encontrar a Dios. Por eso, aunque sea en cualquier religión, en cualquier ¿cómo se dice? Estado social, estado económico, lo que sea, siempre nuestro corazón está en búsqueda de Dios. Es por eso que, si se fijan, el hombre no puede acallar eso. Siempre estamos en búsqueda de Dios. Y dice aquí también, y es que en realidad no está lejos de cada uno de nosotros, lo que les comentaba, está en nuestro interior. Es algo que ya está plasmado en nuestro corazón y que es muy difícil, yo diría imposible, de borrar eso, porque es nuestro origen, es como fuimos creados, a imagen de Dios, y por eso no podemos negar esa parte de nosotros, y por eso el hombre siempre está buscando a Dios. Es por eso que esto es algo universal, no es de que yo, Saraí, tengo anhelo de buscar a Dios, no, sino que es algo con lo que todos fuimos creados, con lo que todos nacimos, con lo que todos fuimos pensados en la mente de Dios, y es por eso que todo el mundo, en todos los tiempos, si se fijan, si ven la historia, siempre está buscando en dónde depositar su fe, en qué creer. Siempre está buscando también ese amor, ese acogimiento, ese reconocimiento de algo más grande. Entonces, siempre está buscando a Dios. El hombre siempre está buscando a Dios. Así es. Vamos en el numeral 2567, y ahí nos dice: Dios es quien primero llama al hombre. ¿Sí? Dios tuvo la iniciativa, y Dios siempre va a tener la iniciativa. Dios siempre va a querer encontrarte, siempre te va a buscar, siempre va a dar ese primer paso. No es que tú, ay, voy a buscar a Dios, no. Dios es quien te busca a ti primero. Dios es quien primero llama al hombre. Dice: olvide el hombre a su creador, o se esconda lejos de su faz, corra detrás de sus ídolos, o acuse a la divinidad de haberlo abandonado. El Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. ¿Sabes qué me recordaba, Sara? Este pequeño escrito me recuerda mucho a la vida de Jonás. Jonás, como bien sabemos, Jonás le llama al Señor para ir a predicar a Nínive, y él no quiere ir, y se esconde. Jonás se esconde de Dios. Eso a mí siempre me ha dado mucha curiosidad el saber cómo Jonás se esconde de Dios, ¿verdad? Porque hay una caricatura que viene a, no me acuerdo cómo se llama, Historia de la Biblia, algo así. Mi pequeña Biblia. Y ahí les explican a los niños, ¿verdad? Todos estos pasajes bíblicos. Y me gusta mucho verlo porque me da mucha ternura cómo Jonás se esconde de Dios, y va y se esconde en una tienda donde hay muchas cajas, y se pone así agachado, y ahí se escondió de Dios Jonás, para que no lo llame de nuevo para ir a predicar a Nínive. Y así parece que a veces nosotros nos escondemos de Dios muchas veces. Y dice aquí, ¿verdad? Olvide el hombre a su creador, se esconda lejos de su faz. Pues no hay donde te puedas, ni donde yo me pueda esconder de Dios, ¿verdad? O sea, Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo.
y ve nuestro interior más allá de lo que nosotros podemos ver. Y vienen estas palabras, o sea, aunque tú quieras esconderte, aunque tú corras detrás de ídolos, o aunque tú le digas a Dios, me abandonaste, aunque tú le reclames, ¿sí? El Dios vivo y verdadero llama, te va a llamar. O sea, decía Sara y algo muy, muy bonito ahorita y muy cierto. Dios, por ser creación de Él, le pertenecemos totalmente a Él. O sea, siempre va a estar ese deseo en nuestro corazón de buscarle. Siempre va a estar ahí. Siempre. Por eso el Señor nos va a seguir llamando y nos va a seguir llamando. Aunque tú te escondas, aunque tú digas que no crees en Él, con muchos hermanos que luego se dicen ateos, pues en realidad no existe eso. Déjame decírtelo, hermano, no existe las personas ateas. Tal vez esas personas fueron heridas por personas, por otra religión, o por la misma religión católica, o por un sacerdote, o por los hermanos de comunidad, o qué sé yo. Pero están heridas y en su corazón, y están heridas y ellos dicen en su pensamiento y pueden expresarlo, no creo en Dios. Pero en su interior está marcado como creación de Dios. Entonces, pues no puedes hacerlo, ¿eh? O sea, lo puedes hacer, pero pues tarde que temprano te vas a dar cuenta de que Dios te está llamando siempre. Incluso por ejemplo, esas personas, ese tipo de personas, ¿no? Yo decía ahorita, tenemos, o sea, el hombre está necesitado de depositar su fe en algo, de creer en algo, ¿no? Entonces muchas veces, podría decir, reemplazamos, entre comillas, la imagen de Dios con otras cosas. Por ejemplo, hay gente que dice, no creo en Dios, yo creo en la ciencia. Pues su Dios es la ciencia. O sea, el punto es que el hombre siempre está necesitado de creer en algo, de tener una explicación, de buscar una explicación para lo cual está aquí. Entonces, esa parte de nosotros, a veces en que, como digo, reemplazamos, entre comillas, a Dios, con otros dioses, no sé, la ciencia, que hay veces en que un artista o algo así. El punto es que idolatramos muchas cosas porque tenemos esa necesidad de depositar nuestra fe en algo. Entonces, aquí es esa parte en dónde estás depositando tu fe, ¿verdad? Porque pues nuestro corazón siempre está necesitado de depositar esa fe en algún lugar, de creer en alguien o en algo, y es ahí donde viene esta parte de en dónde estás poniendo tu fe. Y pues siempre vas a buscar como un Dios en tu vida, pero pues que Dios está en tu vida, ¿no? Esa parte, ¿no? Es un poquito de reflexionar, pero bueno, me estoy desviando un poquito del tema, pero es eso lo que les decía, que en nuestro corazón siempre está esa necesidad de buscar creer en algo, y más que buscar creer en algo, aquí dice en esta parte que decía, corra detrás de otros ídolos o acuse la divinidad de haberlo abandonado. El Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Más que creer en algo, nuestro corazón está necesitado de tener una relación con algo más grande. Porque uno dice, uno empieza a veces a hacerse preguntas y uno se pone muy reflexivo, se empieza a hacer preguntas de, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué? Y todo, y ese tipo de preguntas, ¿no? Que decimos preguntas existenciales. Pero es por esto, porque Dios siempre está llamándonos a al encuentro misterioso de la oración. Dios toma la iniciativa de depositar en nuestro corazón, la necesidad de tener una relación con Él. Entonces, Él nos llamó primero, Él primero nos creó, depositó esa necesidad en nuestro corazón, y todos los días, cada momento nos está llamando para tener un encuentro, el encuentro misterioso de la oración, una relación con Él. Entonces,
en nuestro corazón Dios puso ese deseo de tener una relación con Él. Es por eso que decimos que Dios tiene la iniciativa. Nosotros, como decíamos ahorita, nosotros buscamos a Dios porque Él quiso que así fuera, porque Él depositó ese deseo de buscarlo, de tener una relación con Él. Entonces Dios siempre tiene la iniciativa y es el que nos llama primero, el que cada día nos está insistiendo para que tengamos esta relación. Es por eso que la oración es esto, es algo universal, es una vocación, es un llamado. La vocación es un llamado que se te hace y Dios nos llama todos los días a tener esta relación con Él, este encuentro con Él en la oración, ¿no? Así Y es. dice, ¿ves esto? Esta iniciativa de amor del Dios fiel es siempre lo primero en la oración. La actitud del hombre es siempre una respuesta. Lo que les decía ahorita, cuando Dios siempre nos está llamando y cuando nosotros empezamos a orar, a hablar con Él, a tener esta relación, es ya nuestra respuesta. Por eso dice, lo decía en el capítulo pasado, ¿no? Cuando Santa Teresita dice, una mirada lanzada al cielo. Es porque, que decía yo, lo comparaba un poquito, lo comparaba un poquito con ese pasaje en el que Jesús está en Jericó y Zaqueo está en el árbol, ¿no? ¿Y quién tiene la iniciativa? Jesús voltea a verlo. Entonces, y le dice, baja del árbol, y él se baja, y él estaba chaparrito. Entonces, ¿qué hace él? Le devuelve la mirada a Jesús. Entonces viene esa parte. Jesús, Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Dios nos mira, nos está llamando a ese encuentro con Él, y Él es el primero, es el que toma la iniciativa de mirarnos, de estarnos llamando, y cuando nosotros oramos, es nuestra respuesta, es devolverle la mirada a Dios, es aceptar esa relación con Él. Entonces esto es lo bonito de la oración, que nosotros estamos respondiendo a ese llamado de amor que Él nos hace todos los días y en cada momento de nuestras vidas. Así es. Dice que a medida que Dios se revela y revela al hombre a sí mismo, la oración aparece como un llamamiento recíproco, esto que está diciendo Sarai, un hondo acontecimiento de alianza. Esto lo veíamos la vez pasada, la alianza de Dios con el hombre, y en este momento en que se encuentra esa mirada y tu mirada, ¿verdad? Ese es el momento de la oración, cuando el Señor te llama y tú estás en ese momento y hablas con Él. Entonces viene esa alianza, ¿verdad? Viene esa unidad, viene ese amor entre dos personas que se aman, ¿verdad? Y lo podemos ver cuando mi esposo siempre hace esta reflexión, ¿verdad? De que cuando hay los novios, están los novios y se miran, y a veces no hace falta decir palabras, ¿verdad? Sino que es ese estarse viendo y ese enamoramiento. Bueno, así es la relación con Dios también. Cuando empezamos a orar, cuando empezamos a hablar con Dios, ¿verdad? Viene ese enamoramiento con Dios, viene esa mirada de amor de uno con el otro, ¿sí? Y se hace una alianza de amor. Y a través de palabras y de actos tiene lugar un trance que compromete el corazón humano. Y podemos decir, ay, ¿cómo está eso, verdad? A través de palabras y de actos, ¿verdad? Bueno, las palabras, pues cuando estamos orando, le estamos diciendo todas aquellas palabras que nacen del corazón, ¿verdad? Muchas veces sí decimos cosas que a lo mejor no deberíamos de decir, pero Dios ve la profundidad del corazón. Y en la profundidad del corazón Dios sabe lo que necesitamos. Y desde ahí nace la oración, ¿verdad? Porque muchas veces, le pedimos a Dios cosas, pues, insignificantes, ¿verdad? O cosas que Él sabemos que a lo mejor no nos las va a dar. Pero aún así estamos hablando con Él.
Y entonces en ese momento en que estamos hablando con Él y nos vamos abriendo, Dios va viendo el corazón y va, ok, esto necesita, pero me está pidiendo otra cosa, no importa que me estés pidiendo la otra cosa, estoy viendo tu corazón. Entonces, y entras, dice que tiene lugar un trance que compromete el corazón, o sea, viene ese encuentro tan profundo de Dios contigo y de ti con Dios, que entras como en un trance, o sea, se va el tiempo, no hay espacio, no hay lugar. Cuando tú estás verdaderamente hablando con Dios, se te pasa el tiempo, no sabes qué está pasando alrededor, es un trance, vamos a decirlo así, aquí bien, y compromete el corazón humano, Dios y tú en un mismo corazón, en un mismo sentir, en un mismo amor. Entonces, esto se vuelve bien profundo, ¿verdad? Porque, y a lo mejor tú te estás preguntando, bueno, ¿y cómo puedo llegar a eso? Porque yo he intentado a lo mejor estar orando y no he llegado a eso, o cómo le puedo hacer para tener esa escucha de Dios que me está hablando, ¿verdad? Sí, por eso dice a través de palabras y de actos. Uh-huh. Y a mí me recuerda a cuando dice tener una vida en oración, ¿no? O sea, a través de palabras pequeñas. La vez pasada que hablábamos sobre María, Rosy nos comentaba, le preguntábamos cómo tener una relación más cercana con María en nuestro día a día. ¿Tú qué nos recomiendas? Le decíamos así. Uh-huh. Y Rosy nos comentaba, dice, con que recen 3 Aves Marías diarias, empiecen así, y van a ver cómo la relación con María se va haciendo más y más fuerte, y luego ya empiezas a querer hacer más oración y así. Entonces, es así de bonito la oración, que a través de palabras simples o de actos de amor, de actos de misericordia, o sea, de nuestra vida diaria, el estar involucrando a Dios en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra vida familiar, el estarlo involucrando a Él, el estar actuando en oración con Él, actuando en oración no quiere decir nada más estar hincados rezando el rosario, sí, eso es muy bueno, no hay que dejar de hacerlo, pero también es cada acto que tú hagas, involucrar a Dios en eso. Entonces eso es tener una vida en oración, y cada pequeño acto va comprometiendo al corazón. Sin darnos cuenta, con hacer, empezar a hacer poco a poco de oración, vamos comprometiendo el corazón. Y ese corazón que, como les decía ahorita, está deseoso, va a pedir más, y 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 sin darnos cuenta, nuestra vida va a ser una vida de oración. Entonces es esa parte hermosa de la oración, que aún empezando con lo poco ya estamos comprometiendo todo de nosotros. Entonces eso es algo muy hermoso. Y dice, esto se revela a través de toda la historia de la salvación. Y es aquí donde acabamos esta primera parte de vocación universal, en la que decimos que es un llamado de Dios a todos, a todo el mundo, en todos los tiempos, y vamos a ver un poco de esto, de cómo esa vocación universal se ha ido presentando a lo largo de la historia de la salvación. Y vamos a ver que no nada más es en estos personajes, se podría decir, en estos personajes bíblicos, y también en estos pasajes bíblicos que vamos a ver después, no nada más son palabras las que entablan con Dios, sino que también sus acciones tienen la esencia de Dios, y es por eso que sus vidas han sido vidas de oración, y es donde ellos van comprometiendo su corazón, como dice ahorita, y se va haciendo más estrecha la relación con Dios. Entonces eso pues es algo que vamos a ver después, pero queremos hablar un poquito de esa parte antes de terminar, como una pequeña introducción, para ya el siguiente capítulo empezar con todo en la historia de la salvación. Dice aquí la revelación en el 2568,
Dice, la revelación de la oración en el Antiguo Testamento se encuadra entre la caída y la elevación del hombre, entre la llamada dolorosa de Dios a sus primeros hijos. ¿Dónde estás? ¿Por qué lo has hecho? Y esto lo vamos a ver en Génesis capítulo 3, versículos 9 y 13. Y la respuesta del Hijo único al entrar en el mundo: he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 10, versículo 7. De este modo la oración está unida a la historia de los hombres. Es la relación con Dios en los acontecimientos de la historia humana. Si nos fijamos aquí, bueno, leí todo el 2568, ¿verdad? Pero dice aquí que la revelación de la oración en el Antiguo Testamento se encuadra entre la caída y la elevación del hombre. ¿Cuál fue la caída del hombre? ¿Cuál fue la caída del hombre? Bueno, cuando Adán, nuestros primeros padres, ¿verdad? Adán y Eva, pues hubo ese rompimiento, ¿verdad?, con Dios por el pecado, ¿sí? Y ahí es la caída y de caída del hombre, pero también viene la elevación, ¿sí? La elevación a través de Jesucristo nuestro Señor. La elevación del hombre. La elevación del hombre. Porque Él se hizo hombre. Él se hizo hombre a través de María. Él se hizo hombre y fue como se eleva al hombre, ¿verdad? Sí, como dice San Pablo, por un hombre vino la caída, el pecado para todo el mundo, y por un hombre vino la salvación. Entonces, de lo que vamos a estar hablando de la oración del Antiguo Testamento, bueno, vamos a estar hablando de la oración entre esos dos acontecimientos importantes, ¿no? Así es. Y de cómo cambia esa parte que dice ahí, ¿dónde estás? Así, ¿dónde estás? ¿Por qué lo has hecho? Es lo que le dice Dios a Caín, el hijo. No. Se lo dice a Caín, pero se lo dice también a Adán. Se lo dice a cuando Adán. les dicen por qué. ¿Dónde estás? Porque no lo encuentra, ¿verdad? Porque se escondieron también Adán y Eva cuando se comieron ese fruto prohibido. Bueno, pues ellos se escondieron también. Bueno, sí, entre comillas, porque nadie nos podemos esconder de Dios, pero ellos se escondieron de Dios, dice la palabra, y Dios les dice, ¿dónde estás? Le dice a Adán, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Por qué lo has hecho? Y esto viene en el Génesis 3, 9, 13. Para si quieren buscarlo en la Biblia, sería genial que pudieran ir corroborando los pasajes bíblicos, ¿verdad? Para que pudiéramos tener un poquito más de aprendizaje. Génesis capítulo 3, versículos 9 y 13. Y dice aquí, y la respuesta del Hijo único al entrar en el mundo: he aquí que vengo, dice Jesús, ¿verdad?, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Y esto lo vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 7. Viene Hebreos 10, del 5 al 7, el capítulo 5, capítulo 10, versículos del 5 al 7, perdón. Y de este modo, dice, la oración está ligada con la historia de los hombres, o sea, desde el Génesis hasta, viene aquí hasta, nos marca hasta Hebreos, ¿verdad? Pero bueno, es toda, se puede decir que es la historia de la salvación. Por eso nos decía un poquito antes de este versículo, de este numeral 2568, al cerrar el 2567 dice, se revela a través de toda la historia de la salvación. Y se sigue revelando, ¿verdad? Se sigue revelando, sí, porque la historia de la salvación se sigue escribiendo, exacto. Se sigue escribiendo con tu vida, con mi vida. Entonces, se sigue escribiendo. Entonces, dice aquí, es la relación con Dios en los acontecimientos de la historia humana. Entonces, vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento Dios se revelaba al hombre, lo buscaba, y en nuestros tiempos, claro, lo sigue haciendo, pero vamos a ir estudiando qué pasó en el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Hebreos. Y es como que, no es como para
Vamos no a ver se toda la puede Biblia decir. así. de Podría tantazo, ¿no? decir ir así como, pues sí es catequesis porque es del catecismo de la Claro, iglesia, claro. obviamente, pero es ir a través de esta catequesis profundizando, porque a veces tenemos esa mala costumbre de escuchar catequesis y decimos, ay, qué tedioso, pero no, o sea, la catequesis es algo hermoso, lo que pasa es que lo hemos agarrado como tipo rutina, como tipo cumplir. Y no, la catequesis va acompañada de la reflexión, de ir profundizando, de ir aplicándolo a tu vida. Entonces, ¿cómo nos va a ayudar el conocer cómo fue la oración en el Antiguo Testamento? Pues la palabra de Dios está viva, es algo que es actual. Aunque haya pasado, aunque se haya escrito antes o que aunque se hable de cosas de antes, se podría decir así, es algo actual. Dios habla a través de su palabra porque Él está vivo. Entonces, el ir viendo todo esto es para nosotros darnos cuenta cómo nuestra oración puede cambiar, puede ir haciéndonos más cercanos a Dios, ir teniendo una relación más cercana. Yo, por ejemplo, todo esto de que esa parte de que la oración, no, de que el deseo de tener una relación con Dios está desde que nosotros existimos, yo lo sabía, lo escuché alguna vez, pero el profundizarlo ayuda muchísimo a cambiar el tipo de relación que tienes con Dios y tu oración sea diferente. Entonces, todo esto nos va a ir ayudando a ir viendo cómo podemos hacerle para que nuestra oración sea una oración de relación con Dios, una relación más estrecha con Dios, ¿no? Más plena, una oración plena. Entonces, pues eso es lo que se busca hacer a través de estas catequesis pues sí, del catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, pues para que, bueno, con esto terminamos, eso como una pequeña introducción de lo que vamos a ver después. Pero pues es esto, es por eso que la vocación es universal, porque esta vocación de la oración es universal, porque es algo que con lo que nacimos, con lo que Dios nos creó y que se ha visto desde todos los tiempos. Siempre el corazón del hombre está buscando a Dios y siempre Dios está llamando al hombre a tener esa relación con Él, esa alianza, ¿no? Entonces, pues es así como vamos concluyendo con este tema y pues si quieres hacemos una oración, ¿no? Okay. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche porque nos permites escuchar tu palabra. Gracias porque nos ayudas a tener una relación más cercana contigo. Gracias porque a través de estas catequesis, a través de nuestra vida diaria, tú te vas revelando cada vez más a nosotros. Gracias porque no te cansas de llamarnos todos los días a estar contigo, a hablar contigo. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón todos los días para escucharte, para tenerte en cuenta en nuestra vida, no como alguien que participa, sino como nuestro centro, nuestro todo. Y que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que digamos, todo lo que actuemos, sea para mayor gloria y alabanza tuya y seas tú el que sea el centro de nuestra vida. Te pedimos que también abras nuestros oídos del corazón para poder escuchar ese llamado todos los días que nos haces y poder también darte una respuesta de amor. Gracias, Mamita María, porque siempre nos acompañas en nuestro caminar. Gracias porque nos das ese ejemplo de oración plena. Gracias porque sigues intercediendo por nosotros y no te cansas nunca de hacerlo. Te pedimos que nos sigas acompañando en nuestro caminar, que sigas intercediendo, que sigas acogiéndonos, que sigas consolándonos, que nos sigas dando las fuerzas para seguir adelante. Gracias, Mamita María, por acompañarnos en esta noche y en lo largo de nuestra vida. Bendito y alabado seas, Señor. Bendita y venerada seas, María Santísima. Amén. Amén. Bueno, pues hermanos, les damos las gracias por habernos acompañado
en este programa de Shema Amasa. No se olviden de compartir la página, no se olviden de compartir, de entrar al YouTube y pues suscribirse a la página y compartir, la verdad, para que muchos hermanos pues podamos estar pues en sintonía, ¿verdad? Vamos a decirlo, sí, sintonía, y podamos aprender cada día más de la riqueza de nuestra Iglesia Católica. Muchas veces sentimos, decía ahorita Saraí, el catecismo, a veces escuchamos esa palabra y nos hace mucho ruido. No tengamos miedo a estudiar, no tengamos miedo a aprender más de Dios a través del catecismo, a través de los libros, a través de las historias, bueno, más que historias, vida de los santos. No tengamos miedo a abrir la Biblia, a leerla, a escudriñarla. No tengamos miedo, hermanos. Tengamos mejor un corazón valiente, ¿verdad? Abierto a lo que Dios nos quiera hablar, a lo que Dios nos quiera enseñar. Entonces, pues esa es la invitación que les hacemos, para que tengamos ese corazón y esa mente abiertas a todo lo que Dios quiera enseñarnos. Y pues de parte de todo lo que Dios da a través de la Iglesia, ¿verdad? A través de nuestros sacerdotes, a través de los documentos del Papa, a través de la misma Escritura, que es fuente de vida para nosotros. Y claro, no nos olvidemos de ir a la Eucaristía, a la fracción del pan, que es lo más importante que tenemos. No nos olvidemos de ir a confesarnos. Ya estamos iniciando, este domingo estamos por iniciar Adviento, temporada de Adviento. Bueno, no es temporada, se puede decir, es tiempo de Adviento, tiempo de espera. ¿Qué vamos a esperar, hermanos? Pues estamos esperando la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo importante, ¿sí? Entonces, todos estos signos tan visibles, tan palpables, tenemos que conocerlos, tenemos que amarlos, tenemos que abrazarlos, no porque me lo inculquen, no, sino porque hay ese deseo en el corazón de tener paz. Y la paz nos va a venir de estar con Dios, hermanos. La paz nos va a venir de estar acompañados de María Santísima, y todas estas gracias que Dios nos da, hay que aprovecharlas. Entonces, compartan, no se cansen de compartir lo que Dios hace en ustedes y a través de ustedes. Amén. Entonces, pues nos vemos el próximo jueves a las 8:30 de la noche, a las 9:30. El próximo jueves va a ser a las 8. Perdón. Va a ser a las 8. Sí, cierto. Porque, bueno, va a ser sobre María. Ajá. Y vamos a tener una invitada, entonces no voy a decir quién es para no hacer spoiler. Entonces vamos a tener una invitada, pero pues ella me dijo que podía a las 8, entonces vamos a estar conectándonos a las 8 de la noche, hora Chihuahua, 9 horas centro. Muy bien, va a ser una media hora más temprano. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias y nos vemos pues el próximo jueves. Shalom.